Uno de los grandes versículos de esa gran epístola del apóstol San Pablo a los romanos es justamente la que se encuentra en el capítulo 1 de su carta y verso 16. Allí dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Todavía no había ido a visitar a estos hermanos, aunque según su propio testimonio se había propuesto hacerlo más de una vez y no había podido hacerlo, pero estaba en sus planes. Pero antes de llegar en su visita personal, el apóstol escribe una carta, una epístola. Y en esa epístola Pablo vierte sus convicciones, sus enseñanzas acerca del Evangelio de Jesucristo. Obviamente, esta es una especie de carta de presentación, por así decirlo, ¿no? De modo que esta iglesia, que no lo conocía de forma personal y que había escuchado posiblemente sobre su testimonio y su labor, pues conociera en detalle su doctrina, la doctrina que él predicaba, la doctrina del Evangelio. Bueno, tras el preámbulo de la epístola, sus salutaciones, etc., Pablo entra en la materia que gobierna el pensamiento de esta carta, que es definitivamente el Evangelio. Recuérdense que cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias de la salvación. Evangelio significa justamente eso, buenas noticias, y son buenas noticias de la salvación en Jesucristo, una salvación que se origina en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, muriendo por nosotros, y de esa manera ofreciéndonos el perdón de los pecados y la vida eterna. En el trasfondo de este hecho está, por supuesto, el sacrificio, el sistema de sacrificios que la iglesia, los creyentes judíos practicaban desde las páginas del Antiguo Testamento, donde se ofrecía un cordero, se ofrecía un becerro, etcétera, como sacrificio y como perdón, y todo eso se encontraba en las Escrituras. Sin embargo, ahora, en este momento, Dios envía a su Hijo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho persona, para llevar sobre sí mismo el pecado de los hombres, morir como un acto de sacrificio, de expiación por el pecado humano, y posteriormente resucitar con poder para dar vida eterna a los hombres. Por eso Juan el apóstol escribe en su evangelio, cuando Juan el primo del Señor, Juan el Bautista, ve a Jesús mientras él está desarrollando su ministerio allí en esa zona de Judea. Cuando él ve a Jesús, dice la Biblia que él expresa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿por qué el Cordero de Dios? Bueno, porque en el sistema de sacrificios de Israel se ofrecía un cordero como sacrificio de expiación por los pecados. Pero cuando Juan ve a Jesús, dice: mira, el cordero es Él. Él es el cordero que será sacrificado por nosotros para pagar nuestros pecados y darnos la oportunidad
de la vida eterna. Bueno, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el Evangelio. Y ese mensaje, y regreso aquí a las palabras de Pablo, ese mensaje es poder de Dios para salvación. Es un mensaje que tiene el poder de salvarnos, porque al proclamar este mensaje y al ser recibido este mensaje en el corazón del creyente, entonces esa obra se produce, esa obra para perdón de pecados, esa obra para transformar el corazón se produce, porque la muerte de Cristo es, dice la Biblia, poder de Dios. Poder de Dios, salvación de Dios, poder de Dios. La muerte de Cristo, el mensaje de la cruz de Jesucristo, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, es poder de Dios, es sabiduría de Dios, declara el apóstol. Así que así es, el anuncio del Evangelio es poder de Dios. No te estamos ofreciendo una religión, ni te estamos ofreciendo una filosofía. Te estamos ofreciendo a Cristo resucitado y vivo. El mensaje es, en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay una vida nueva, una transformación. Cuando usted cree al mensaje de Cristo, el poder de Dios transformador, el poder de Dios que cambia la vida, se instala en tu corazón y te da de forma que no podemos explicarlo en términos humanos, pero de forma realmente milagrosa, te da una vida nueva, llena de gozo, de paz, de seguridad, en la certidumbre del perdón de tus pecados y en la seguridad de la eterna salvación. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Permita al Señor que entre aquellos que creen en el Evangelio te encuentres tú también, para que tengas la experiencia del perdón salvador, transformador, perdonador, el mensaje de perdón de la gracia de Dios en tu propio corazón. Que así sea, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.